Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están acá presentes, y también los hermanos que se están conectando, sea por primera vez o segunda vez, o ya están acompañándonos, siguiendo las enseñanzas. Estamos hablando de los milagros. Y nosotros somos testigos de que el Señor en nosotros podemos ver, podemos percibir los milagros que está haciendo en diferentes lugares y con diferentes también personas en el mundo. Así que vamos a orar y a pedir a Dios que Dios abra nuestros ojos de nuestro entendimiento y también abra nuestros ojos espirituales para poder ver y dar gracias al Señor. Ver una generación agradecida a Dios. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites, Señor, estar acá reunidos. Sabemos que el estar tu pueblo reunido, sabemos que hay una mayor densidad de luz, de claridad, en donde tu iglesia puede entender y comprender a Dios y puede colaborar en ese propósito eterno que Dios estableció para que cada uno de nosotros podamos vivir, podamos ser parte de ese plan eterno de Dios en esta tierra. Permite que tu palabra haga la obra y el efecto que debe hacer para que podamos entender y comprender los tiempos que nos ha tocado vivir y también ser conscientes de que el Señor aumenta cada día en nosotros para que podamos transmitir a otros la vida eterna que hemos recibido de Dios y que no es nuestra, y que todo lo que recibimos de Dios tenemos que dar también a otros que no te conocen a ti, el único Dios verdadero y a quien Jesucristo ha enviado a este mundo. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén y amén. Estamos viendo los milagros que nuestro Señor Jesucristo nos habla y enseña en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser testigos de aquello. Pero estamos viendo que para ver los milagros tenemos que ver los males que quieren tapar, ocultar los milagros del Señor. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo identificó los males del siglo que Él estaba viviendo. Y hemos dicho que un siglo es un periodo de tiempo. Y un tiempo, un espacio en el cual cada uno de nosotros nos toca vivir, o nos ha tocado vivir. Así que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo e identificó las necesidades de su siglo, del siglo que le tocaba vivir, las miserias del hombre, y obviamente actuó en consecuencia de sus necesidades. Buscó entonces a leprosos, por ejemplo, estuvo con los pobres. En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando de nuestro Señor Jesucristo,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, Jesús vino a identificar, cuando hablamos del hombre, las miserias, las pobrezas del hombre. Es decir, una identificación. Y con esto el Señor nos está hablando de que cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos también que identificar, porque esta identificación de los males nos va a permitir a cada uno de nosotros tener una construcción mucho más poderosa sobre los milagros que vamos a ver o que estamos viendo, porque sin duda alguna esta es una palabra de fe. Y algunos ya están y ya estamos, muchos de nosotros, viendo esos milagros cada momento, cada día de parte del Señor. Nada más que como no identificamos, muchos de los creyentes no identifican los males, tampoco le atribuyen a Dios los milagros que Dios día tras día, minuto tras minuto está haciendo. Así que tenemos que identificar, esto es muy importante, la identificación de los males que están operando en nuestro siglo. Porque otra vez, si no identificamos estos males, no podemos ver los milagros de Dios. Así que creo que la pobreza, la lepra del siglo XXI, es la pobreza. Y hoy, esa lepra del siglo XXI, y no hablo como un estigma físico, las enfermedades que este siglo tiene y que ya no tienen reversión, que ya no tienen cura. Se llama, la lepra del siglo XXI, se llama humanismo. Decimos que es la enfermedad es como una lepra. Entonces, vemos que esta enfermedad de este siglo se llama el humanismo. Y desde que el humanismo apareció en el siglo más o menos XV, todo ha sido una decadencia total. En este mundo, o en este sistema que estamos viviendo, vemos cómo cada día hay una decadencia, mayor decadencia. El humanismo dice del hombre y por el hombre. Del hombre y por el hombre. Es decir, está buscando el bienestar del hombre.
la vida plena del hombre, la satisfacción plena del hombre. Entonces, el humanismo de alguna manera tiene su asignación bien puntual. A algunos les va a sonar posiblemente sin sentido, a otros los va a salvar literalmente. Escuche bien, los va a salvar literalmente cuando entendamos que el mal de este siglo es el humanismo. Así que, a donde llegue esta palabra puede causar diferentes reacciones, y de eso se trata. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba del reino de los cielos, la gente tenía diferentes reacciones, la que les escuchaba. Algunos actuaban alegres, felices, otros en cambio querían apedrearlo, querían eliminarlo a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo sabían las palabras que le hablaba o que él decía, dura es esta palabra. Señor, desde que tú hablaste, muchos de tus discípulos, le decían los discípulos del Señor, se han ido, te han abandonado. Como que los discípulos decían, mejor no les hables así, mejor no les hables tan duro. Y nuestro Señor Jesucristo, volviéndose a los discípulos, les dijo, ustedes también quieren irse, adelante, las puertas están abiertas, reconociendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba a la gente o les confrontaba a la gente. Entonces había muchas reacciones, y también espero que haya, cuando escuchamos esta palabra de humanismo, haya también reacciones por parte de nosotros. Pero es hora de entender que si es hora de participar de los milagros de Dios, que cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia de ser partícipes de los milagros de Dios. Claro, si tenemos al Señor en nuestras vidas, si tenemos a la persona que hace milagros en las diferentes naciones o épocas o siglos, debemos de ser conscientes de que tenemos en nuestras vidas el mayor de los milagros que el hombre puede anhelar o desear. Debemos primero, para ser conscientes y participar de los milagros de Dios, debemos de ser conscientes primeramente de identificar cuáles son los males de este siglo XXI que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, en esta época. Nuestro Señor Jesucristo, en una oportunidad, al mirar las Escrituras, mientras sanaba enfermos, dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, desde el versículo 7, dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es
que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñándoles o diciéndoles que no son importantes, o que tú y yo no veamos el milagro del reino de Dios, y que no es importante el de no sanar. Para eso había venido. A veces las necesidades que para nosotros son primordiales y esenciales, escúchelo bien, no lo son para Dios en términos de cumplir su propósito eterno de Dios, que eso es lo básico, lo fundamental. Es decir, Dios llamó al hombre o nos puso en esta tierra para que podamos cumplir su propósito. Para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces, a veces decimos las necesidades que para nosotros son primordiales, esenciales. Ahora mismo, si preguntamos cuáles son sus necesidades primordiales o esenciales, y sin duda alguna muchas personas dirán, bueno, que Dios me sane de tal o cual enfermedad, que Dios me sane de tal o cual dolencia, etcétera. Para nosotros son muy importantes o primordiales, pero no lo son para Dios. Y esto muchas veces nos puede costar, ¿no es cierto? La reacción puede ser tan fuerte, claro, porque hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, dice la palabra, allí fue que el Señor sanó de toda enfermedad y de toda dolencia. La pregunta es, para que cada uno de nosotros hagamos, es, ¿acaso el Señor se olvidó de la enfermedad que usted está padeciendo? ¿O que el médico ha detectado? ¿O que el médico ha diagnosticado? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo se olvidó? En la cruz dice que nos sanó de toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia. ¿Para qué? Para que el hombre, el ser humano, al creer la obra de la cruz, al estar enterado lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es una cruz, podamos cumplir con libertad su propósito eterno, no el nuestro, sino el de Él. A veces decimos, Dios tiene un propósito con usted, con cada creyente, y no es verdad. No es verdad. Dios tiene un solo propósito para toda la humanidad y espera que toda la humanidad cumpla con su propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Desde el principio es, será y siempre ha sido que el hombre debe conocer a Dios. Es el propósito eterno, que el hombre le dé a conocer a Dios. La Biblia declara, las Escrituras dicen que la tierra será llena de la gloria de Dios. Si en cada creyente es consciente de que ha recibido a Cristo, que es la gloria de Dios, él espera que esa gloria de Dios que hay en cada creyente, en su iglesia y a través de la iglesia del Señor, dé a conocer al Señor. Que la iglesia que ha recibido la vida de Cristo, la gloria de Dios,
pueda transmitir a otros que no tienen vida, que es el mundo. Dice que el mundo está muerto. ¿Cuándo es que el mundo cobra vida? Cuando recibe a Cristo la vida dentro de su corazón, su vida. Así que mientras el hombre, cualquiera sea varón o mujer, no conozca al Señor, no le dé a conocer su propósito, está muerto. Y claro, los muertos no pueden ver a Dios, no le pueden reconocer a Dios, peor aún, ver los milagros de Dios. Eso es muy importante. Entonces, acá se nos tiene que prender una alarma. A todos los que estamos presentes aquí o están conectados a través del internet, se nos tiene que presentar o prender una alarma en nuestra vida. Saber que el mal de este siglo es el humanismo, el hombre por el hombre, el bienestar del hombre. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos caído en lo mismo, el bienestar del hombre. Y a veces desde los púlpitos se predica que aquí en esta congregación se habla del bienestar, de la salud, o sea, del hombre, de la familia, de todos. Cayendo en lo mismo, el bienestar del hombre, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es una gran pregunta. ¿Qué es el humanismo? Bueno, el humanismo dice que tú y yo podemos vivir, fíjese esa palabra, poder vivir sin Dios. Ese es el humanismo, en que tú y yo podemos vivir sin Dios. Así es como está viviendo el mundo. Como no le ve, no le reconoce y vive sin Dios. Por eso es que yo creo en esta guerra que estamos viendo los creyentes, estamos viendo una guerra de poderes. Poder vivir sin Dios significa que el hombre, y cuando hablamos del hombre, estoy hablando de varones y de mujeres, y también de ti, y también de mí. Estamos hablando de que está dentro de nosotros, fuera de nosotros, en todas partes. Es decir, cuando hablamos del hombre, hablamos del que está aquí adentro oyendo la palabra, como del que está afuera también oyendo la palabra. Poder vivir sin Dios. Hablando al hombre en general, no solamente hablo del hombre que crea al Señor o es evangélico o pertenece a cualquier religión. Recuerda que tú y yo no estamos a una religión. El mundo, yo a veces escucho las noticias y veo que los periodistas, los que hacen noticias, siempre hablan, dicen, el tal o cual murió y pertenecía a la religión evangélica. Y los creyentes se sienten felices. Dicen, era evangélico. Era una religión más. Es una religión más. Pero tú y yo no estamos en una religión. Así que cuando hablamos
de poder vivir sin Dios, hablamos en términos generales de los hombres que escuchan, conocen al Señor y también de aquellos que no escuchan al Señor. Entonces, cuando nosotros concebimos la vida, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puede hacer la otra persona? Eso es humanismo. La pregunta es, ¿cuánto de humanismo hay en nuestra vida? ¿Qué pregunta para cada uno de nosotros hacernos? Y quizás antes de ir a la cama, antes de cerrar nuestros ojos, preguntar cuánto de humanismo hay en nuestra vida. Eso es humanismo. Es el primer examen que tenemos que hacernos tú y yo. ¿Cuánto de humanismo hay en nuestra vida? Y no estoy aquí para juzgar a nadie en absoluto, sino preguntarnos, Señor, ¿cuánto de humanismo hay en mi vida? ¿Cuánto? La pregunta es bien clara, que hay que hacernos al Señor cada día. ¿Cuánto de humanismo hay? Y nos damos cuenta que hay tanto de humanismo como las cosas que yo o tú nos ponemos a hacer sin la necesidad de la intervención de Dios. ¿Cuánto de humanismo hay? Cuando abrimos nuestros ojos cada día y hacemos las cosas que hacemos, vamos a tal lugar, damos a muchas personas órdenes, posiblemente, trabajamos en una institución, posiblemente, y no nos damos cuenta que necesitamos a Dios, sino que los hacemos ya quizá por rutina, o porque quizás, cada día hay que hacer eso, pero no nos damos cuenta que lo hacemos sin Dios, sin la intervención de Dios. Hago lo que hago porque tal vez me encuentro en buena salud, porque quizás todos los días hago ejercicio, porque quizás cada día me alimento bien, sin la intervención de Dios. ¿Cuánto de humanismo hay en nosotros? Porque mientras que parece que decimos que nos falta el tiempo, escuchamos frecuentemente, ¿verdad? La persona dice, nos falta tiempo para hacer esto y este otro porque tenemos que hacer, sin la intervención de Dios. Por otro lado, hay personas que dicen, y me sobra el tiempo, sin necesidad de la intervención de Dios. ¿Cuánto de humanismo hay en cada uno de nosotros? Claro, algunos dicen que les falta tiempo, otros dicen que tienen sobra de tiempo. Parece esto una locura, pero cuando tú y yo decimos hacer familia o hacer vida, vivir en este mundo que a veces ni bien estamos caminando o miramos noticias que ha explotado una bomba, guerra por todos lados, donde el ser humano no ha podido sistemáticamente construir vidas. Vemos el problema de allá en el oriente de Gaza, que están migrando y saliendo, no pueden establecer sus hogares o sus familias. Cuando escuchamos a personas decir, ¿qué sentido estar en una escuela por ejemplo, en una escuela del espíritu, aprendiendo? ¿O por qué las personas en cualquier religión del mundo tienen que inventar cosas acerca de la oración, por ejemplo? Es un tema que muchos de nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor constantemente, ¿no es cierto? Porque el asunto es, yo sé que esto
A muchas personas quizás ofende al escuchar, quizás oyen ofendidos, pero la mayoría de las señales que nosotros damos es que podemos vivir la vida sin Dios. Usted puede vivir, o usted está viviendo la vida haciendo lo que está haciendo, trabajando, viviendo en su casa, en su hogar, su familia, sin la intervención de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha puesto a pensar? Que usted hace las cosas que hace sin la intervención de Dios. Claro que al final, o solamente usted se acuerda de Dios cuando quizás va a comer, está un almuerzo, una merienda, y usted ahí da gracias a Dios. Pero todas las cosas que ha hecho en el diario vivir, lo ha hecho sin la intervención de Dios. Eso es humanismo. Entonces, cuando hablamos, cuando comentamos, cuando nos reunimos, ya sea en familia o en el trabajo, con personas, cuando participamos, cuando compramos, cuando vendemos, hacemos las cosas sin Dios. Eso se llama humanismo, solo que no nos hemos dado cuenta. Ese es un mal de este siglo XXI. Y decimos, tenemos que identificarlos, porque mientras no identifiquemos, no vamos a ver los milagros que Dios los está haciendo, solo que usted no se ha dado cuenta, porque claro, no ha identificado los males. Entonces, si tú quieres saber dónde opera el peor espíritu de este siglo, es en el humanismo. Y no estamos hablando de demonios, o no estamos hablando de diablos, porque hay gente que le encanta buscar dónde está el demonio, el diablo, ¿no? Está en el humanismo. El hombre por el hombre es el peor espíritu de este mundo. Recuerden, todo hombre es creación de Dios. Todo hombre, varón o mujer, todo hombre ha nacido con un espíritu, porque es el espíritu de Dios. Solo que el mundo tiene el espíritu muerto después de haber desobedecido al Señor. En el momento en que recibimos a Cristo, el espíritu cobra vida. Esa es la gran diferencia. Por eso el apóstol dice: el espíritu de este mundo, el que no tiene a Cristo, el que está muerto. El espíritu de este siglo XXI se llama el humanismo. El hombre, otra vez, por el hombre, siempre en bienestar del hombre. Miren las propagandas que generalmente nos bombardean por televisión. Siempre es el bienestar del hombre. El hombre tiene comodidad, si se compra tales muebles, si tiene tal colchón, si tiene tal auto, si tiene tal casa, es decir, el bienestar del hombre. Eso se llama humanismo. Pero el resultado es: se puede vivir sin Dios. Claro, ¿cuándo le mencionan ellos a Dios? Nunca, en ningún momento. Entonces, esto explica de que el hombre puede vivir la vida sin la intervención de Dios. Por eso Dios es el gran ausente en los poderes gubernamentales.
Dios es el gran ausente en los poderes políticos. Dios es el gran ausente en los poderes comunicacionales. Dios sigue siendo ausente aún en los poderes sociales, económicos, familiares. Dios es el gran ausente. ¿Qué nos está enseñando este mundo, este sistema? De que se puede vivir sin la intervención de Dios. Por eso el mundo sigue viviendo. Y claro, los que conocemos las Escrituras sabemos que por las misericordias es un milagro, solo que no lo vemos. Por las misericordias de Dios, el hombre no es consumido. Eso es un milagro. Por eso tú todavía sigues con vida. ¿Sabes por qué? No porque tú ya tienes a Cristo, ya eres evangélico, sino simple y llanamente por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios. Hay mucha gente que quizás está preguntando, ¿y por qué será que Dios todavía le permite a tal gobernante vivir? ¿Y por qué será que todavía Dios le permite a tal persona que ha matado, asesinado, vivir? La gran pregunta es, ¿por qué Dios te permite a ti vivir? Y no nos damos cuenta que es la misericordia, es el milagro que este mundo necesita ver. Que Dios tiene misericordia todavía con ese tipo de personas. Así vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero vino Cristo a nuestras vidas. Es un milagro, solo que no lo vemos o no lo reconocemos como tal. Entonces lo menospreciamos, lo banalizamos. Entonces cuando escuchamos a una persona que conoce al Señor, decimos, bueno, conoce al Señor. Pero dice la Biblia, en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Claro, tú no lo ves, tú no lo reconoces, hay gozo. Y tú, bueno, se convirtió al Señor. Entonces, el humanismo oculta que nosotros veamos el milagro o los milagros del Señor. Entonces, se lo nombra muchas veces a Dios, simplemente, pero decimos, gracias a Dios es que yo tengo esto, no simplemente es nombrarlo, pero todo es el hombre, todo es victoria del hombre, aunque se lo menciona muchas veces a Dios. Gracias a Dios. ¿No ha escuchado usted que a veces las personas dicen, reciben un milagro porque le oraron a este ídolo o a este otro ídolo, pero dicen gracias a Dios? Entonces muchos dicen, bueno, por lo menos dio gracias a Dios. Simplemente es nombrar por nombrar, y todo es el hombre. Así que todas las formas que el hombre, varón o mujer, ha usado para vivir, todas han sido basadas en el hombre. Y ese es el mundo que nosotros tenemos y que tenemos que identificarlo. Aunque en muchos lugares decimos gracias a Dios y gracias a Dios, pero es un logro del hombre. A veces no ha escuchado usted esto. Bueno, es que he orado y Dios me ha sanado. Es que he orado y ayunado y clamado y por eso tengo lo que tengo. O sea, ya no es gracias a Dios, sino es por lo que usted ha hecho. Es un logro de usted. No es logro de Dios, sino es un logro de usted. No estoy diciendo entonces, mejor no. Simplemente estoy diciendo, hay que reconocer que podemos caer en el humanismo, hacer o vivir sin la intervención de Dios, sino que con nuestra propia intervención. Entonces, desde la época más violenta del hombre,
hasta incluyendo en nuestras naciones, hablamos de la democracia. Vemos las naciones, por ejemplo, latinoamericanas, Latinoamérica. Hemos pasado por una y otra forma de ser gobernadas, ya sean dictaduras, ya sean autoritarismo, ya sean democracia, etcétera. Hemos pasado por muchas formas de ser gobernadas por el hombre. Hemos tenido desde la monarquía, el feudalismo, el sistema dictatorial, el republicano, el parlamentario, el teocrático, o aparentemente teocrático. Gobierno de facto, ha habido guerrillas, ha habido democracia, ha habido de todo. Y todo ha producido, y todo esto lo hemos producido en este mundo, en este sistema que tú y yo vivimos o que tenemos. Pero cuando nos preguntamos, ¿por qué el mundo está así? Se ha hecho la pregunta, ¿por qué la nación está así? Tengamos un plebiscito, una votación, y aparentemente hay una contradicción, y decimos, ¿y por qué estamos como estamos? No hay una voz relevante en el mundo que se atreva a decir, y hablando de lo relevante, dentro de estos sistemas, a que diga, hey, necesitamos que alguna vez en la tierra, para cambiarle el rumbo al ser humano, que Dios vuelva a aparecer en la historia del hombre. Esto es importante, que Dios vuelva a aparecer en la historia, no en su vida. No, Dios a mí me responde todo lo que yo... No, estoy hablando de las naciones, que Dios vuelva a intervenir en esta nación, en estas naciones, en este continente, en esta tierra. ¿Dónde está Dios, la intervención de Dios? Y la gran pregunta es, ¿y dónde está su cuerpo? ¿Dónde está la iglesia? Porque Dios se mueve o se da a conocer a través de su cuerpo, la iglesia. ¿Dónde está? Bueno, están encerrados en las cuatro paredes, cantando a Dios, orando a Dios, y en la nación, desangrándose, sin la intervención de Dios en la vida o en la historia del hombre. Hubo un hombre belga llamado Paul Henri Spaak, llamado poderoso, que llegó hasta ser secretario de la OTAN por el año de 1971, que decía, y hasta los predicadores usaban este dicho, escuchen, hasta los predicadores usaban este dicho, y de una manera escatológica nos enseñaron que este hombre había dicho una frase tan fuerte, tan poderosa, que en los círculos de fe se la tomaba muy en cuenta, como la frase que llevaría dentro de 2 años. Él decía, dentro de 2 años todo explotará. ¿Y qué fue lo que dijo Paul Henri Spaak? Este hombre murió en el año de 1972, había dicho 1971, pero murió en el 1972, y antes de morir dice, este mundo ya no da más. Ya no aguanta más. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Este mundo ya no aguanta más, ya no da más. Y nosotros estamos buscando a un hombre. Y dijo, no importa que venga de Dios o venga del diablo, pero necesitamos a un hombre brillante que termine gobernando el mundo. Esto no. En 1971. Necesitamos de un hombre. Queremos a un hombre que venga a cambiarnos el mundo, dijo en 1971. Y la estructura eclesiástica de aquellos años
lo primero que pensó es que este hombre lo que estaba pidiendo era un individuo. Pero la idea era cómo todo se había agotado humanamente hablando. ¿Y qué es lo que están esperando los religiosos? También están esperando a un individuo, a un anticristo. Lo mismo. Lo mismo. Y como todas las estructuras humanas están agotadas, y nosotros seguimos creyendo que el milagro más grande es que el Señor me sane mi brazo, el Señor me sane mi pierna, el Señor me sane mi espalda, que no es poca cosa para los que, obviamente, para los que les duele. Muchos dirán, pero claro, a usted como no le duele, entonces no está pidiendo que Dios le sane el brazo, la pierna, la uña, el dedo, etc. Pero para los que les duele, y yo no estoy minimizando las dolencias de ninguna persona, simplemente estoy diciendo que hace 2000 años atrás el Señor ya nos sanó y que tenemos que vivir conscientes de lo que el Señor hizo, no conscientes de su dolor, de su enfermedad ahora, sino conscientes de lo que el Señor Jesucristo hizo, porque en la medida que usted es consciente, una medida de Cristo va creciendo y Él va absorbiendo cualquier dolencia o dolor, y usted ni cuenta se da que desapareció. Pero como usted es consciente del dolor y está reclamando dolor y está diciendo ay, 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 no es consciente de lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás. Y entonces usted es consciente de su dolencia que usted tiene hoy o que está sufriendo hoy, pero no es consciente. Hemos hablado de que tenemos que ser conscientes. Hablamos de que tenemos la vida de Dios y que no es nuestra vida. Entonces la gente confunde. Dice, es que en mi vida pasan tantas cosas, en mi vida pasan enfermedades. Claro, es su vida, pero no es la vida de Dios. Entonces usted es consciente de lo que usted tiene, de lo que usted es. Eso se llama humanismo. Entonces usted quiere el bienestar suyo, que la dolencia desaparezca, para que usted se sienta bien. Eso es el humanismo, el hombre por el hombre, el bienestar del hombre. Entonces nos damos cuenta que todos de alguna manera necesitamos una intervención de Dios. Todos, absolutamente todos, ¿no? Nuestra cabeza, nuestros hijos, nuestras familias, pero todos nosotros debemos de elevar por el espíritu de nuestro entendimiento acerca de los milagros que el Señor Jesús está queriendo o está haciendo en nuestra generación. Solamente que los males no nos permiten ver. Claro, usted tiene males. El doctor va y le revisa, dice, mire, usted tiene tantos malos. Eso no le permite ver el milagro de Dios. Y usted sigue viviendo con los malos y está esperando una intervención de Dios en su vida en particular para que usted tenga bienestar. El mundo, ¿qué le ofrece? Bienestar, salud, sentirse bien, sentirse cómodo, ¿verdad? Entonces usted espera un milagro de Dios para usted, para sentirse cómodo, para sentirse bien, y no le permite ver los milagros que el Señor está haciendo día tras día en nuestra generación, en nuestras vidas. Entonces, acá lo que se está o lo que está comiendo al ser humano son estructuras de poder, que es el poder de vivir sin Dios versus el poder de vivir con Dios. Tenemos que ser conscientes, entonces, que podemos, el mundo nos dice, tú puedes vivir la vida
sin Dios, versus el poder vivir la vida con Dios. Y se supone que nosotros enseñamos a que tenemos que vivir la vida, la cual no es nuestra, la cual hemos recibido de parte del Señor, porque Jesús vino a darnos vida, no la tuya, sino la de Él, vida eterna, vida con Dios, todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. El humanismo enseña que podemos vivir la vida sin Dios. Hay muchos creyentes que viven la vida sin Dios. Viven solo con Dios cuando se acuerdan los domingos que tienen que reunirse, cuando se acuerdan que tienen que orar, cuando se acuerdan que tienen que leer la Biblia, cuando se acuerdan de que tienen que dar gracias a Dios porque están comiendo, solamente ahí. Solamente ahí. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una vida que no es nuestra y que es de Dios, y que esa vida tenemos que ser conscientes de que la tenemos las 24 horas, los 7 días a la semana. Por eso es importante preguntar cuánto de humanismo hay en nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Quizás alguno dirá, no hay nada. Bueno, le felicito. Le felicito. Pero pregúntese lo que hizo hace unas horas atrás. ¿Se acordó de Dios? Usted lo hizo sin necesidad de Dios. Usted cuidó, comió, trabajó, se subió al bus, condujo, sin necesidad de Dios. Y usted quizás está pensando, es que mi habilidad, es que mi mente brillante. Y usted hizo las cosas, trabajó, se esforzó, comió, sin la intervención de Dios. Y solamente quizás en la noche dice, ay, gracias a Dios porque llegué a la casa con bien. Porque muchos quizás se levantaron y no regresaron a casa. Muchos quizás fueron a descansar y no se despertaron porque murieron. Entonces se fueron a descansar sin necesidad de Dios, ¿se da cuenta? Porque simplemente llegó la noche y hay que dormir, y hay que dormir, sin necesidad de Dios. Entonces podemos hacer las cosas como el mundo enseña, sin Dios. O espera el Señor que lo hagamos con Él, desde cuando lo recibimos en nuestro corazón al Señor. Entonces es una guerra de poderes, poder vivir con Dios o poder vivir sin Dios. Es una guerra de poderes, con Dios o sin Dios. ¿Debo vivir mi vida en Dios o puedo vivir mi vida sin Dios? Usted decide. Se da cuenta que la vida del creyente es decisión. Decidimos, todo el tiempo decidimos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo habla de que tenemos que pedir sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Es Dios mismo actuando, siendo en nuestras vidas. Sabiduría no es un conocimiento. Hemos hablado de que tenemos que unir todas las cosas, porque hemos separado todas las cosas y es momento de unir. La sabiduría de Dios no es algo aparte de Cristo mismo. No es porque yo, claro, me leo la Biblia, claro, porque no he faltado a ninguna reunión. No, sabiduría es tener la mente de Dios, es tener a Cristo mismo en nosotros. Eso es sabiduría. No es algo, no es una cosa,
porque hemos separado, pensamos que sabiduría es algo aparte de Cristo o fuera de Cristo, que yo lo tengo. No, tener sabiduría de Dios es poder operar a Cristo en nosotros. Y entonces todas las decisiones que tomamos en la vida, porque siempre estamos tomando decisiones. Hoy usted se levantó y tuvo que tomar una decisión. ¿Va a trabajar o no va a trabajar? ¿Va a comer o no va a comer? Es una decisión. Una decisión que sin darnos cuenta lo hacemos, pero que lo hacemos tan natural. Decisión de respirar, por ejemplo. Si usted quiere respirar, respire. Si usted no quiere respirar, entonces muchos dirán, pero si no respiro me muero. Bueno, usted decide. O vive o muere. Entonces dice, no, tengo que vivir, porque si no respiro me muero. Bueno, es una decisión que tomamos todo el tiempo, cada momento de nuestra vida. Entonces, ¿puede usted hacer su vida fuera de Dios? ¿O usted quiere hacer su vida dentro de Dios? Es una decisión. ¿Fuera de Dios o dentro de Dios? Tiene que ser consciente. Hay algunos que dicen, bueno, yo tengo a Cristo y entonces hago lo que quiera. Bueno, está viviendo la vida sin Dios, fuera de Dios. Entonces, es la única guerra y la única batalla que la vamos resolviendo todos los días. No a los gritos que damos o queremos salir en la radio gritando y en la televisión gritando, ¿no? Sino resolviéndolo de la manera más poderosa que se resuelve, cada uno dentro de nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos, haciéndonos la gran pregunta: ¿hay algo todavía dentro de nosotros que nos hace vivir la vida sin Dios? Eso se llama humanismo. O con Dios, que debemos ser conscientes. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Ayúdanos a que cada día, cada momento, podamos hacernos la misma pregunta: ¿estamos viviendo fuera de Dios? ¿Hacemos las cosas sin la intervención de Dios porque son tan normales como cuidar hijos, como cocinar, como levantarnos y ir a trabajar, como hacer o tomar el bus? Tan normal, sin la intervención de Dios. Podemos regresar a casa caminando por la misma acera o vereda sin la intervención de Dios. O podemos vivir dentro de Dios, siendo conscientes de que la vida de Dios está en nosotros, de que la salud de Dios está en nosotros, a pesar de que el médico diga lo que diga. Pero ser conscientes de que vivimos, somos, nos movemos, porque Dios está interviniendo en nuestras vidas. La única manera para que las naciones de este mundo cambien será cuando Dios intervenga, Dios venga en una generación. Cuando se levante una generación de varones y mujeres entendidos, conscientes de que Dios está dentro de nosotros, para que Dios pueda intervenir la vida de la historia del hombre, en donde quiera que éste se encuentre. Te agradecemos de todo corazón, dándote las gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado, espero que tú puedas revisarlo una vez más y entender y comprender que la vida que tenemos no es nuestra, sino que la recibimos de Dios, y Dios quiere que seamos conscientes de vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conscientes de que estamos en Dios.
Recordate que los sábados también estamos aquí a partir de las 7 de la mañana, los domingos a las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. De la sabiduría de Dios, insondables sus juicios,